nuestro programa con entrevistas maravillosas. En este caso, Jorge, amigo de la casa, Freddy Castro, reprogramador emocional. Con él hemos abordado durante todo este tiempo muchos temas, pero la verdad es que creo que para iniciar un año con pie derecho, con toda la fe, tenemos que a veces ver nuestras emociones. Y para eso hoy nos visita Freddy, quien va a hablar del tema el dinero y las deudas, porque yo he escuchado y hasta yo a veces lo he dicho, el dinero se me hace agua, estoy endeudada, no sé qué hacer, no sé por qué no salgo de las deudas, pasa algo, ¿qué será? ¿Qué pasará? Para eso hoy nos visita Freddy Castro para hablar de este gran tema. Freddy, bienvenido a Sintonizados. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, sí, el tema del dinero y es algo que llegan también a mi consulta por buscar el origen, porque me dicen, mire, lo que pasa, me contactó ahora poco una esposa, me dice, mi esposo emprende un negocio pero se le cae. Pone otro negocio la y mala también suerte, le va mal. Sí, entonces quiero saber qué es lo que nos está pasando. Entonces viene a terapia y lo que encontramos al hacer el árbol genealógico es que el papá de este señor fallece cuando él cumple 30 años de edad, fallece en un accidente. Wow. ¿Okay? Entonces este señor, ¿qué tiene en su inconsciente cuando era niño? ¿Qué aprendió? Que estando en la flor de la vida, con todos los negocios y aprendimientos que estaba haciendo, se muere el papá. Entonces, él crece y ahora en su inconsciente, ¿qué es lo que tiene? Donde termines un negocio, te mueres. Imagínense. Entonces, Wow. el inconsciente no le deja... No quiere terminar sus negocios. Así es, porque... Pero él obviamente no se da Pero cuenta. lo emprendía el negocio. Claro, por eso es que la esposa me llamó y me dice, es que él pone un negocio, pero no... O sea, arráncalo y ahí lo deja. Y ahí lo deja. Pone Inconscientemente, otro y, exacto. cuando uno lo que quiere es prosperar y continuar. Así. Freddy, abordemos rápidamente un poco el por qué reprogramador emocional. ¿En qué tienen que ver las emociones en nuestra vida? ¿Enfermamos debido a las emociones? Abordemos eso para la gente que de pronto recién se engancha y recién conoce Bio-Neurovisión y recién escuchan a Freddy Castro. Bueno, lo que sucede es que hay un doctor en Alemania que descubre que las emociones nos enferman de acuerdo a patrones. No es que nos enfermamos porque fue aleatorio, o sea, tengo mi hígado enfermo o mi riñón enfermo de forma aleatoria, sino que hay un patrón, es decir, he vivido una emoción y esa emoción ha hecho que un órgano se enferme. Y en temas de dinero, con el ejemplo que puse, también se entiende muy bien. O sea, hay una emoción vivida en la infancia, para el ejemplo que pongo, y ahora esto me impide avanzar en la parte económica. Y se entiende muy bien, Freddy, y hoy abordando el tema el dinero y las deudas. ¿Cómo darnos cuenta que estamos nosotros mismos frenando que el dinero llegue a nosotros? Lo que pasa es que hay patrones que se repiten, sobre todo cuando se repiten. Por ejemplo, yo atendí a una persona que me decía, no, lo que pasa es que voy a un trabajo y todos me envidian. Y yo termino renunciando porque todos me envidian, pero resulta que se va a otro trabajo y todos me siguen envidiando. Pero es de uno. Claro, pero, no es del pero entorno. lo más difícil es darse cuenta de eso. O sea, porque va por un tercer trabajo y todos me envidian. Entonces, hay algo, un patrón. Un patrón que sí, se está repitiendo. Un patrón que se repite. ¿Cómo nosotros darnos cuenta o qué hacer en este caso, Freddy? Para quien nos está escuchando y dice, wow, tiene sentido, quiero saber si me está pasando aquello. Bien, lo primero es la toma de conciencia, o sea, regresar a ver en el pasado, a ver, se repite. O sea, ya no es coincidencia, que es la típica que a veces uno dice, es que fulanito se pelea con todo el mundo. Sí, claro. Y no es que todo el mundo, o sea, si ya le pasa a él en un lugar, dos lugares, ya no es el lugar, ya él, esa persona de pronto es la que tiene está atrayendo. Conflicto, está atrayendo. Ok, tomar conciencia, me decía Freddy. Sí. Hay que tomar conciencia de esto y regresar a ver hacia atrás las resonancias familiares. Si esto lo vivió mi papá, si esto lo vivió mi mamá. ¿Es importante conocer el árbol genealógico, Freddy? Sí, es muy importante porque yo cuando no sabía de estos temas, yo pensaba que uno nace como independiente, ¿no? ¿Cómo se hace el árbol, por ejemplo? Ya. Uno nace independiente, sí. Decías antes de que culminemos la frase. Uno nace independiente, pero en realidad no. Venimos todo. con un programa del árbol. Entonces, de mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, tatarabuelo. Así es. Y hacia atrás. Que de hecho yo he hecho el árbol contigo, Freddy, y me he quedado perpleja porque la pregunta de Freddy cuando he hecho el árbol es, ¿qué hacía tu abuelo? ¿Cuáles eran las características de tu abuela? ¿Qué pasó con ellos? Y la verdad es que y yo digo, wow, mi abuelito era periodista, mi bisabuelo también le gustaba escribir, y digo, wow, de ahí me nace a mí el escribir, de ahí me gusta de pronto eso de comunicar y de hablar. Freddy, lo que preguntó Jorge es muy interesante. ¿Cómo hacemos el árbol? Ok, bueno, en realidad
Toda la información está en el inconsciente de cada persona. Ya. ¿Ok? El detalle es que cuando uno lo plasma en un papel, es como que ves un mapa. ¿Y Algo- cuán extenso tiene que ser el árbol, por ejemplo? Dependiendo de la escuela donde uno aprende, te van a decir la complejidad del árbol. Yo personalmente no me complico mucho, padres y abuelos, hasta ahí. Para mí es suficiente. ¿Tú sabes los nombres de tus abuelos? Claro que sí. A ver, Alfonso Calderón y... ¿la esposa? Y Antuquita, que es Antonieta Ok. Rosales. Y tú, por parte de mamá son De esos. mamá. ¿Y de papá? Y de papá es Osvaldo González y Digna Villao. Ok, Perdón, claro, Osvaldo Villao y Digna Digna González. Claro, González. exacto, sí, Ok. sí, sí. ok. Pero hay un conflicto entre tu mamá y tu abuela paterna. La verdad es que no sabía. Ya, pregúntale qué pasó cuando todavía no nacías. ¿Qué Puede pasó? ser. Mira. ¿Por qué piensa eso, por ejemplo? Porque hiciste un microgesto. Ah, Ajá. es que por lo general. Incluso te equivocaste. Claro, Ajá. porque Mencionaste es primero que la familia de tu es que mamá. sabes lo que Tienes pasa. más apego con la Claro, familia de tu obvio, mamá. Lo que pasa, Mira. lo que pasa es que con mi abuelo, por ejemplo, por parte de papá, yo no lo conocí mucho. Ah, Lo mira. conocí muy poco. Y eso tiene mucho que ver porque Sí. él recordó a la familia de la mamá. Yo, en cambio, a mí me dices abuelos y yo te digo Jorge Peralta, Empieza por el- Panchita, de mi papá. empieza Yo por el tengo más materno. apego con la Ah, familia de mi claro, papá. claro. Es algo que simplemente Inconsciente. inconsciente Es algo en nuestra inconsciente. memoria. Así es. Y es importante preguntar en casa, ¿quién fue mi abuelo? ¿Quién Sí. fue mi abuela? Así es muy importante saber su infancia, su adolescencia, Sí, su por lo general época. no lo sabemos, Que no ¿verdad? lo sabemos. No, De no lo verdad que yo sabemos. sé En la que escuela eso es creo mi que abuelo. empiezan a hacer el árbol genealógico, pero por encimita. Ajá. Ahora, las deudas. Tiene mucho que ver de pronto que mi abuelo tuvo un litigio de tierras, o mi abuela, o mi bisabuelo. ¿Tiene algo que ver eso conmigo? Sí, sí tiene mucho que ver, mucho que ver. Y lamentablemente no somos conscientes de eso. Porque, por ejemplo, yo atendí a un paciente cuyo abuelo había derrochado la plata de la familia. Ok, entonces recibió mucho dinero, pero literal lo botó, lo derrochó, se quedó en la ruina. Y ahora el nieto está repitiendo. ¿Me Wow. explico? Derrocha dinero. Y uno Derrocha puede dinero. reprogramar eso, Freddy. Sí, claro, se puede reprogramar. O sea, es importantísimo hacer conciencia, como tú decías, Freddy, el tomar el primer paso es ver, bueno, está pasando esto, Sí. habrá pasado esto en mis ancestros, Exacto. tendrá algo que ver, y ahí viene la consulta con Freddy Castro y la reprogramación, que es importante que de pronto ustedes que están en casa lean un poquito de qué se trata la reprogramación emocional. Freddy, números de contacto, cuenta en Instagram para que la gente se informe y te siga y sepa qué cosas se pueden reprogramar, que yo diría que absolutamente todo. Sí, en realidad todo. En todas las redes sociales me encuentran como bio de biología, bio neurovisión. Neuro, porque hay una nueva visión de ver cómo trabaja nuestro cerebro, cómo trabaja nuestra mente y cómo se afecta todo mi entorno con esto. Y eso es importantísimo. Freddy Castro de Bio Neurovisión. Deudas y dinero, usted puede cambiar eso que está trayendo, reprogramando su cerebro, como dice Freddy, reprogramando tu chip, que es importante. Sí. Freddy, esperamos tenerte en otra próxima ocasión para tratar Gracias. otro tema